Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor porque me permite estar una vez más con ustedes. Hoy, jueves 1 de octubre, feliz Día del Niño a todos los niños y a todos aquellos que tienen un corazón de niño. Felicidades. En serio, felicidades a todos los niños. Pero la palabra dice que el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Así que si usted tiene un corazón de niño, dele gloria a Dios, porque Dios le ha dado un corazón de niño para creer en Él como un niño. Amén. Así que alabo al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, en esta tarde yo alabo al Señor porque nos permite iniciar un nuevo mes, nuevas oportunidades, nuevos retos y por fe nuevas victorias, nuevas conquistas en el nombre de Jesús para la gloria del Señor. Como hijos de Dios debemos dar gracias a Dios en todo momento y por todo lo que llega a nuestra vida. Dios sabe el por qué y el para qué las circunstancias llegan a nuestra vida. Debemos aprender que aún en los momentos difíciles o que aún los momentos difíciles que llegan a nuestra vida llegan con un propósito. Y muchas veces de los momentos más difíciles sacamos las mejores lecciones, las mejores experiencias y las mejores oportunidades. O en medio de esos desiertos nacen sueños, nacen proyectos, dan inicio a nuevas aventuras en el Señor. Amén. Y bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, mis hermanos y hermanas que me ven y que me van a ver tal vez no hoy, pero tal vez mañana, pasado, dentro de un mes, no lo sé. Solo espero que el día que usted vea este video, la gracia del Señor esté sobreabundando sobre su vida y que la misericordia del Señor lo esté abrazando continuamente. Amén. En esta tarde quiero hablar de un tema especial, un tema donde muchas veces lo hemos visto algo así como, qué difícil esto, ¿no? Y vea pues, vea el tema. Dios al que ama, corrige. ¿A cuánto les gusta que Dios los corrija? No nos vayamos tan de una sola vez con Dios. ¿A cuántos les gustaba o les gusta aún que sus padres los corrijan o que sus maestros los corrijan? Realmente, pues a veces no es muy agradable o no es cosa de agrado el que nos corrijan, porque muchas veces la corrección lleva en sí castigo, lleva un poco de dolor, un poco de sufrimiento. Pero algo que tenemos que aprender de la corrección, como dice la palabra, es que la corrección viene cuando un padre o una madre ama a sus hijos. Si usted ama a su hijo, oiga bien, si usted ama a su hijo, no lo va a dejar sin corrección cuando él se equivoca, cuando él hace lo indebido o cuando él hace lo que se le ha dicho que no debe hacer. Dejarlo sin corrección es dejarlo sin rienda, con rienda suelta, sin freno, y todo hijo cuando no es corregido tiende a pensar o a creer que se le ha permitido y no se le ha dicho nada porque lo que él hizo estuvo bien. Y hasta el tiempo, hasta el futuro, empezamos a ver que el no haberles corregido en X o Y situación o circunstancia fue el peor error que podíamos cometer como padres. Como hijo y como padre he aprendido que los padres
que corrigen a sus hijos, lo he dicho varias veces y lo he escrito incluso en algunas imágenes que he subido a Facebook, que los padres que corrigen a sus hijos son mucho más venerados o son venerados por sus hijos, porque sus hijos aprenden a temerles, a respetarles y a amarlos. Cuando digo a temerles, no me refiero a ese tipo de miedo de que, ay, qué miedo, mi papá me da miedo o mi mamá me da miedo. No me refiero a ese temor, me refiero al temor reverente, ¿sí? Que que en un hijo no debe faltar. Todo hijo, toda hija, tiene que ver a sus padres con un respeto reverente, es decir, es mi padre, es mi madre, debo respetarlo como algo, se me fue la palabra, pero tenemos que aprender a respetar a nuestros padres o aprendemos a respetar a nuestros padres en una forma como si ellos fueran una cosa sagrada. Y es que, oiga, los padres, después de Dios, son nuestros guías, son los que nos muestran el camino, son los primeros que nos enseñan el camino hacia Dios. Y alguien que por amor me enseña el camino correcto debe de ser venerado, debe de ser honrado, respetado. Por algo es uno de los 10 mandamientos del Señor. Honra a tu padre. Y oye bien, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, muchas veces la vida de los hijos contumaces o los hijos rebeldes o los hijos irrespetuosos, sus días son acortados a causa de que han pecado al deshonrar a sus padres. Y en lugar de venirle una bendición, viene para su vida una maldición. ¿Cuál es la maldición? Que la vida será cortada. ¿Sabe que es una maldición que los hijos mueran jóvenes? Dios creó al hombre para que tuviera larga vida, pero conforme al pecado del hombre, Dios tuvo que ir acortando el tiempo de vida. Si usted ha leído la palabra del Señor, recordará que al principio vivían miles de años. El hombre más longevo fue Matusalén, que vivió casi los 1000 años. Pero conforme la maldad se fue multiplicando en el hombre, Dios le fue acortando el tiempo hasta que llegó a los 120 años. Moisés fue uno de los pocos hombres mencionados en la palabra de Dios que murieron de 120 años. Y bueno, qué triste es ver hoy jóvenes, señoritas, a veces morir a sus 14, sus 15, sus 17, 20 años, 25, sin haber vivido. Y muchas veces porque no lo supimos corregir. Y muchos de ellos tomaron un camino incorrecto que los llevó a una muerte muy, muy temprana. Bueno, de la misma forma, también Dios, dice la palabra, al que ama, corrige. Y bueno, antes de continuar, yo quiero que oremos un minuto. Padre, gracias te damos en esta tarde por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder llegar ante las personas que nos ven, ante mis hermanos y hermanas y amigos que me ven en este momento, Señor, a través de esta plataforma de Facebook y que me van a ver también a través de la plataforma de YouTube, Señor. Por favor, Padre, bendícelos, guárdalos, prospéralos y abre sus ojos y sus oídos
para que oigan y entiendan tu palabra y vean lo que tú quieres para sus vidas, puedan ver de una forma espiritual, Señor, tu voluntad para sus vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vean lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, oiga bien, azota a todo al que recibe por hijo. Quiero leer un versículo más, no lo tengo acá, no lo copié, pero dice el versículo 7. Vea lo que dice. Versículo 7 y versículo 8. Si soportáis, dice, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja, oiga bien, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vea la palabra. Yo quiero que usted vea qué es lo que dice en la palabra. No lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Pero si se os deja, dice el verso 8, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Usted entiende qué significa la palabra bastardo. No necesito tener que explicarla. El punto es que lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero hacer hincapié no es en la palabra bastardo, es en la palabra que dice que Dios al que ama, a ese trata como hijo, a ese disciplina, a ese azota. Muy bien. ¿Por qué hice referencia a estos versículos para dar inicio? Vea pues, como tema dije, le coloqué Dios al que ama, corrige. Muy bien. Veamos, yo quiero que veamos lo que dice, no lo copié, perdónenme. Quiero que nos vayamos al capítulo 11 de Primera Corintios y vamos a leer de los versículos 29 en adelante, porque allí, en esos versículos, es donde yo quiero tratar el tema de esta tarde. Capítulo 11 de Primera Corintios, versículos 31 en adelante. Vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Vuelvo a leer los dos versículos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, si reflexionáramos cada vez que cometemos un error o cuando termina la noche y vamos ante la presencia de Dios, nos examináramos a nosotros mismos, dice, oiga bien, no seríamos juzgados, pero, o más, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
Ok. El contexto de estos versículos, si usted ha leído la palabra, es la cena del Señor. Y el apóstol Pablo les está llamando la atención porque estaban realizando la cena del Señor de una forma incorrecta. Entonces él les empieza a hablar y a explicar cómo fue puesta o demandada por el Señor Jesucristo que se realizara la cena del Señor, no como ellos lo estaban haciendo. Pero eso sí les dice, antes de tomar la cena del Señor, debéis examinaros a vosotros mismos. Y bueno, luego viene lo que dice acá, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Muy bien, vea. Algo en lo que yo quiero hacer énfasis en esta tarde es en el trato que Dios tiene para con el inconverso, para con el hombre que no tiene a Cristo, para con la persona que no es hija de Dios aún, es decir, como comúnmente le hemos llamado o se le llama, para el mundano, ¿sí? Para el que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la diferencia del trato que Dios tiene para con sus hijos. En alguna ocasión yo les he hablado de que Dios sabe corregir y sabe disciplinar a sus hijos y que Él, Dios, no se mete con hijos ajenos. Fíjese que esto a mí me ha costado un poco aprenderlo, porque yo soy de las personas que no me gustan ciertas actitudes de las personas y específicamente no me gustan las malas actitudes de algunos niños, de algunos adolescentes o de algunos jóvenes. Y al final vengo a darme cuenta de que en realidad la culpa no es de ellos, sino que de sus padres que no los han sabido corregir. Pero muchas veces, como maestro, cuando yo trabajaba, a veces me decían las personas, teacher Julio, profesor Julio, o mira hijo, en algún consejo de mi mamá, enseñarles, llamarles la atención, pero si a la primera no te entienden, déjalos, que no son tus hijos y ellos no te van a entender. Si sus propios padres no les dicen nada por la mala conducta que ellos tienen en el colegio, mucho menos que te hagan caso a ti. Y lastimosamente me tocó que aprenderlo de una forma bastante difícil, porque a veces tenía choque con estos chicos o señoritas de una mala conducta, porque yo quería a veces quererles corregir algo y al final de cuentas, pues sus papás no lo hacían. Y esto era lo que a veces me decían, Julio, no te metas con hijos ajenos. Y aprendí la lección hasta que aprendí que Dios mismo, oiga bien, Dios mismo, nuestro Padre Celestial, hablo de nuestro Padre Celestial, es decir, para todos aquellos que le hemos recibido y que hemos sido hechos sus hijos. Porque vuelvo al punto, toda la humanidad dice que somos hijos de Dios, pero no es así. Todos somos criaturas de Dios. Pero a uno se nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y solamente aquellos que aceptamos o recibimos esa oportunidad de ser hechos hijos, hoy por hoy somos hijos de Dios. ¿Sí? Aunque el mundo diga todos somos hijos de Dios, entendemos por la palabra que no es así, porque la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos, dice en Juan capítulo 1, verso 11, no le recibieron.
Y dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que le dejaron entrar en su corazón, a todos aquellos que abrieron las puertas de su corazón y dejaron y recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador, a ellos les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso implica entonces que el que no le ha abierto su corazón, el que no le ha entregado su vida a Jesucristo, lastimosamente, no puede ser llamado hijo de Dios. Aunque la religión diga que somos hijos. Pero como vuelvo a repetir, la religión es un sinfín de doctrinas de hombres. Es decir, toda religión no nos va a servir de nada, porque la religión no se basa en la verdad de la palabra de Dios. Toda religión se basa en lo que el hombre cree que Dios quiere. Y no es así. Entonces, el hombre cree que es hijo de Dios según su religión, pero la palabra de Dios especifica que solamente aquellos que le recibieron, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el verso 13 especifica, y estos no son engendrados por voluntad de carne o de sangre o por voluntad de varón, sino de Dios. Y es por ello que al recibir a Jesucristo, recibimos los genes de Cristo y empezamos a dar fruto como los de Cristo. Amén. Si usted no lo ha visto en algunos, porque en algunos es más tardado y en otros pues se ven a simple vista. Y en otros porque probablemente pues solamente hicieron una oración de diente a labio, van a una iglesia, pero viven una religión. Ese es el problema de no rendirle la vida a Cristo de corazón. Volviendo al punto. Entonces, a lo que yo quiero hacerle énfasis es que Dios va a tratar a sus hijos de una forma y a los que no son sus hijos, a ellos los va a dejar a un lado. ¿Sí? Porque Dios, vuelvo a repetir, no se mete con hijos ajenos. Voy a volverle a leer lo que dice en el versículo 31 y 32 de 1 Corintios 11. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vea pues, somos castigados por el Señor. Hubo un tiempo en que yo decía, no, Dios no castiga, Dios no está castigando a nadie, va a llegar un día que Dios va a castigar. Y vea, en cierto punto, esa confesión que yo hacía es real, es aceptable, pero no para los hijos de Dios. Esa confesión que yo hacía es aceptable para los del mundo, ¿sí? Y lo dice, para los del mundo. ¿Qué quiero decir? Dios no está castigando a ninguno que no sea su hijo. Para los que no le han querido recibir, Dios tiene preparado un día para el gran juicio. Y a ese gran día del gran juicio se le llama el gran juicio del trono blanco, donde serán juzgados grandes y pequeños, dice, ricos y pobres. Ahí no habrá cuello alguno que excuse o que le dé la oportunidad a uno de no ser castigado. En ese día, oiga bien, ese día que se aproxima también, igual que el arrebatamiento de la iglesia, en ese día serán juzgados todos los del mundo. Es decir, ¿quiénes son todos los del mundo? Son todos aquellos
que nunca quisieron recibir a Jesús o que nunca, después de que degustaron la palabra de Dios, que vieron la bendición de Dios, se apartaron y volvieron al mundo y no quieren saber nunca nada de Dios. Porque esta es la condenación, dice, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Entonces, al que cree en el Señor Jesucristo ya ha sido perdonado, dice. Pero el que no ha querido creer en Jesucristo ya ha sido condenado. Para estas personas que no quiere recibir a Jesús, o para usted que me está escuchando, mi amigo, si usted no le quiere rendir su vida a Cristo, o usted que dice, no, Dios no existe, o no, eso no es para mí, habrá un día, va a haber un día donde sí va a haber una condenación para la eternidad y va a haber un castigo eterno. ¿Sí? Pero para los hijos de Dios, oiga bien, para los hijos de Dios, no hay necesidad o Dios no espera corregirlo hasta después. Dios nos corrige hoy, en el momento. Y cuando yo digo en el momento, no le estoy hablando de que usted peca ahorita y 5 minutos después le va a pasar algo, como nos mal enseñaron también la iglesia tradicional, ¿verdad? ¡Ey, ey, 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 ey! Y por eso todo el mundo malinterpretó esto del castigo y todos vivíamos con miedo a Dios. Ayer hablaba de que cuando Satanás hace algunas cosas, las hace con el propósito de que en el futuro las personas piensen en una forma equivocada de Dios. Y cuando éramos niños, se nos enseñó, bájate de ahí o Dios te va a castigar. Se bajaba el niño o no se bajaba y de repente se caía el niño y decíamos, viste, Dios te castigó. Eso no era así. Pero Satanás lo enseñó a través de la iglesia tradicional. Y eso se quedó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay padres que así les hablan a los niños. Venga para acá, hágame caso, si no Dios lo va a castigar. Y de repente el niño se cae o al niño le pasa algo. ¿Viste? Dios te castigó. No me dejará mentir. Usted lo puede escuchar en muchos lugares. En la calle, en la escuela, donde sus vecinos, todos hasta el día de hoy tienen esa mala costumbre de decirle, deja de hacer esto porque Dios te va a castigar. Y si le sucede algo, viste, Dios te castigó. Bueno, Dios no castiga a hijos ajenos, pero sí corrige, sí azota a sus hijos. Vean. Vean lo que dice la palabra. Se la voy a volver a leer. Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Sí? Basado a esto, yo le voy a decir algo a usted, mi hermano y mi hermana. Si usted es un hijo de Dios o si usted siente que es un hijo de Dios, pero está pecando y sigue pecando y sigue pecando y no hay corrección sobre su vida, no hay un pequeño castiguito, una llamada de atención, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque lo más probable es que todavía no es hijo de Dios. Usted necesita realmente rendirse a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios, cuando sus hijos cometen un error, Dios los corrige no en un instante, aunque lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Pero sí el Señor los deja y les da tiempo para que se examinen ante Él.
Mire, Dios conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios conoce cuando fallamos, cuando pecamos, cuando erramos. Y Él espera que como hijos vayamos con confianza ante su presencia y le confesemos nuestros errores. Y a veces cuando usted no lo hace, Él le da un poquito de chance. Le da otro día y le sigue dando otro tiempito y muchas veces nosotros nos confiamos y seguimos cayendo en el mismo error o en el mismo pecado. Hasta que sucede alguna circunstancia o hasta cuando llega alguna enfermedad a través de la cual Dios nos dice, hey, tuve necesidad de castigarte para que me entendas. Arrepiéntete, vuelve a mí. ¿Sí? No siempre una enfermedad, a veces estamos esperando una promoción en nuestro trabajo y de repente estamos tan confiados y la promoción no nos llegó a nosotros. Y empezamos, ¿qué pasó? Pero ¿por qué a mí no? Si era para mí, ¿qué hice yo? Bueno, ya que se preguntó qué hice, pregúnteselo al Señor y empiece a reconocer su falta. Ahora, quiero dejar claro este punto porque no quiero que lo vayan a malinterpretar. Muchas veces no hemos hecho nada, no hemos fallado y Dios lo sabe y nosotros o el Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos bien con el Señor, pero la promoción no nos llegó. No fue para nosotros, sino fue para otro. ¿Qué pasó entonces? ¿Me está castigando Dios por algo que yo no me acuerdo? No. Simplemente Dios le está diciendo, le está cerrando una puerta que usted esperaba, porque Él está a punto de abrirle una puerta mucho mejor a la que usted creía que merecía. ¿Sí? Entonces, uno sabe cuando Dios nos está hablando. Mire, pues, si usted y yo somos hijos, nosotros entendemos cuando lo que vino es por corrección o lo que vino es porque nos está probando o nos está preparando para cosas mejores. Me estoy dando a entender, vuelvo a repetir, como hijos de Dios, tenemos que aprender a entender y a conocer cuando Dios me está corrigiendo porque hice algo malo y no lo confesé, no me examiné y como al examinarme no fui ante la presencia de Dios, tuve que ser juzgado y como al ser juzgado tuvo que venir como consecuencia un castigo. Entonces, uno lo sabe, ¿sí? Es más, no necesita venir el diablo y decirme, sí, te está castigando. No, el Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda. No llegó porque te dije que hicieras esto y no lo hiciste. En otros casos es porque Dios le está diciendo, esta puerta no te conviene, papá. Es cierto, te van a pagar más, vas a tener mejores prestaciones y todo lo demás, pero esta promoción que te quieren dar en tu trabajo, lo único que va a hacer en un futuro es apartarte de Dios. Entonces Dios en su amor y en su misericordia te cierra la puerta. Paciencia. No te desanimes, no te desalientes, no te angusties, no te preocupes. Al contrario, dale gloria a Dios. Aprende a alabar a Dios en los momentos difíciles, porque cuando es así, es que Dios se está preparando a darte una promoción de parte de Él. Y las promociones de Dios nunca añadirán tristeza. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, Dios no te dio la promoción, puse a la promoción como ejemplo, no porque te esté castigando o porque te tenga una promoción más, te quiere enseñar algo, te quiere probar y quiere conocer en realidad
cómo es tu corazón. En Deuteronomio capítulo 8, si no estoy mal, le dice al pueblo de Israel: te hice pasar hambre, te hice pasar escasez, te hice sufrir, te hice aquí, te hice allá, pasó esto, pasó aquí, porque quería probar tu corazón, porque quería saber si tu corazón iba a ser capaz de serme fiel. Y la mejor forma en que Dios nos enseña fidelidad, nos enseña lealtad, nos enseña a ser santos y a ser correctos con Él, es a través de la disciplina. Quiero recordarles algo. Disciplina y corrección no es lo mismo. La disciplina es el método que Dios usa para hacerte crecer. Es el método que Dios usa para enseñarte ciertas habilidades que vas a necesitar en un futuro para su servicio o para el servicio de la humanidad. Entonces te mete a una disciplina. ¿Me entiendes? Entonces, la disciplina puede ser que tengas que pasar un poquito de hambre, tengas que pasar escasez, tengas que pasar por un momento de tormento, por una enfermedad, a veces por la pérdida de algún familiar. Pero al final, Dios te va a sacar hacia arriba, victorioso, con un peso de gloria mucho más grande que el que antes tenía. Para eso son las pruebas, para eso son los desiertos, para esas son las batallas, para que aprendamos a enfrentarnos ante la vida y podamos aprender a enfrentarnos contra Satanás mismo que nos quiere destruir. Las pruebas vienen para enseñarnos cómo pelear contra Satanás, cómo aprender a usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice. Para que aprendamos a vestirnos todos los días con la armadura del cristiano, o sea, para que aprendamos a usar continuamente el casco de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, y las sandalias del apresto del evangelio. ¿Vas entendiendo entonces el porqué de algunas circunstancias en tu vida? No es que Dios no te ame, no es que Dios te esté castigando simplemente. Es que Dios te está preparando para ser un gran guerrero. Y oye, Dios le pone las cargas más fuertes a aquellos que Él sabe que van a responder y que van a ser guerreros más grandes que otros. Porque también hay niveles, hay jerarquías. Son todos maestros, son todos profetas, son todos apóstoles, son todos pastores. No, no todos. No todos nacieron para ser pastores, no todos nacieron para ser apóstoles, no todos nacieron para ser profetas. Algunos tienen otro llamado. Ahora, que no sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no quiere decir que tu llamado no tiene valor. Claro que tiene valor. Claro que tiene valor. Porque todo lo que estás haciendo es para el Señor. Pero, volviendo al castigo, cuando nosotros fallamos y pecamos y no reflexionamos, vamos a la presencia de Dios a pedir perdón, corremos el riesgo de ser juzgados. Y al ser juzgados, corremos el riesgo de ser castigados. Y somos castigados, oye bien, a pesar de que si no confesaste tu pecado o tu error, y Dios tuvo que juzgarte por ese pecado y castigarte, no lo hizo porque ya no te ama o porque ya no eres mi hijo, te quito mi salvación. No, lo está haciendo porque te ama. E incluso, volviendo al contexto, decía Pablo que muchos por tomar indignamente la cena del Señor, algunos habían sido debilitados, otros estaban enfermos y otros ya dormían.
No dicen han muerto, dormían. Es decir, oye, pues podríamos decir entonces, y yo lo digo sin temor a equivocarme, de que el castigo más grande para un hijo de Dios o para una hija de Dios es la muerte física. Es decir, bueno, hijo, ya te dije una, ya te dije otra, y ya te dije, y esta es la sexta vez, y no quieres entender, no te voy a quitar la salvación, pero sí, ya no vas a estar aquí en la tierra. Véngase para acá, mi hijo. No vaya a ser que estando ahí en la tierra termine negándome a mí. Porque una cosa estoy aprendiendo, y es que Dios no quita la salvación. El que es salvo. El que es hijo. Pero los hijos pueden negar su fe. A eso se le llama apostasía. ¿Sí? Muchos apostatarán de la fe, dice. Y entre ellos van a haber gente escogida. Eso quiere decir que aún los escogidos, por sí mismos, por voluntad propia, van a renunciar a la salvación que Dios les ha dado. Entonces, para evitar que tú puedas caer en semejante blasfemia, como es la apostasía, Dios mejor recoge, ¿sí? Por eso decía Pablo, y algunos incluso duermen. Cuando dice duermen, quiere decir que están con Cristo. Los que mueren son, los que están muertos son los que se perdieron. Dios hace la diferencia también. Los que mueren son los que van para la muerte segunda, la muerte eterna, separados eternamente de Dios en el infierno. Entonces, Dios muchas veces cuando corrige, para no tener o para que tú no caigas en el estado de ser destituido de la gloria de Dios, el Señor prefiere recoger a estas personas y se las lleva. Claro, cuando mueren algunos dicen, se murió de plano, se fue al infierno. Tú no eres quien para decir eso, porque tú no conoces el corazón de Dios y no conoces el corazón de la persona que murió y no conoces el plan que Dios tenía con esa persona. En alguna otra ocasión voy a hablar de algunos testimonios que recuerdo de personas que eran cristianas, pero que murieron de una forma terrible por haberse apartado de Dios. Pero que Dios en su misericordia, en ese momento final, Dios les dio la oportunidad, como se la dio al que estaba crucificado junto a él, que le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que dice, no, ¿cómo Dios? Ya en el último momento, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la mente y el corazón de Dios? Por eso dice la palabra que en aquel día muchos se asombrarán de ver quiénes están en el cielo y quiénes están en el infierno, porque muchos que tal vez pensábamos que iban para el cielo terminaron en el infierno, y muchos que nosotros, según nuestro juicio, que iban para el infierno, lo vamos a ver allá en el cielo. Ahora, si tú quieres vernos allá en el cielo, afírmate. Cuando te equivoques, corre a los pies de tu Padre y pídele perdón. No esperes que venga juicio y con el juicio venga el castigo, y entre el castigo pueda ser el castigo de muerte o de tener que dormir en el Señor. Cuando tenemos tanto que hacer aquí en la tierra, o que seas debilitado o seas enfermado, tenemos que aprender a vivir de una forma correcta. El punto es que si tú eres hijo, Dios no te va a tratar como a los del mundo. Con los del mundo Él no se mete, ¿sí? Con los del mundo Él no se mete. Él no castiga a nadie. Por eso tú miras al malo, al pecador, que hace y deshace y
no se muere, y por eso han inventado aquel dicho tonto que dice, mala hierba nunca muere. No, es que Dios no se mete con ellos. Y otra, la gente a veces dice, ¿cómo Dios? Si Dios existiera, no hubiera permitido que este bebé hubiera muerto y ese sinvergüenza borracho estuviera vivo. No hables lo que no debes hablar, porque con lo que mal hablas, te puedes ganar juicio. Dios sabe por qué al borracho lo dejó con vida. A muchos que no mueren, Dios los ha dejado con vida porque todavía les está dando la oportunidad de que se arrepientan y que se conviertan a Cristo. Y a otros, pues, solamente les está permitiendo que sigan sumando más peso y más peso y más peso sobre su condena. Y en aquel día, en el gran juicio del trono blanco, ahí se abrirán los libros y se buscarán. Está Filomeno tal, y el ángel empezará. No, Señor, a fuego eterno, no te conozco. Fulana, ¿está? No está. No está. El Señor ya sabe, pero va a ser justo para mostrarle a la persona que por lo menos se le buscó, pero no estás. Si tú quieres que tu nombre aparezca en el libro de la vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volverte a Dios y poder tener el privilegio de ser tratado como hijo. Y si vas a ser tratado como hijo, vas a ser amado, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado y de vez en cuando vas a ser azotado, corregido. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Claro, a ninguno, créeme, si tú me preguntas si me han gustado los jalones de orejas de parte del Señor o los azotes que me ha dado durante mis tantos años de vida, créeme que no me han gustado, pero aprendí a decirle, Padre, gracias por haberme corregido, gracias por haberme llamado la atención, gracias por haber permitido esto, porque me mostraste que me amas y con ello me mostraste que soy tu hijo. Y aunque a veces me equivoco porque me equivoco, oye, soy santo, pero no soy perfecto. ¿Sí? Él me lleva en un nivel de perfección cada día. Cada día Él me perfecciona o me sube de nivel de perfección. Pero sigo siendo santo. Sigo siendo apartado. Eso significa santo. Por favor, si alguien ya se tragó la campanita, regrésela. ¿Sí? Cuando yo digo yo soy santo, estoy diciendo yo soy apartado del pecado para hacer lo bueno. Aunque yo soy apartado, todavía me equivoco. Porque sigo en esta piel, en esta carnita, y esta carnita está deseosa de fallar, está deseosa de pecar, está llena de concupiscencia, de deseos desenfrenados por satisfacerse. Y hay ratos que mi carne me gana la batalla. Pero cuando eso sucede, yo corro a los pies de mi Cristo y le digo, Padre, me equivoqué, ayúdame. Y Él me vuelve a decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces me aferro a Él y creo en Él y sigo creyendo y voy a seguir creyendo hasta el día de Jesucristo, que será el día del rapto. Ese día, en el rapto de la iglesia, nadie será perfecto al 100%. Pero en ese instante, Dios en su amor y en su misericordia terminará la obra y la hará completa de una forma milagrosa. Porque somos hijos. Oye, tú tienes hijos. Se equivocan, pero no dejan de ser tus hijos, ¿verdad? Siguen siendo tus hijos. Entonces, lo que yo quería darte a entender, Dios trata de dos formas diferentes a la humanidad. Dios trata al hombre sin Cristo de una forma y Dios trata al hombre con Cristo que se ha hecho hijo de Dios de otra forma. A los hijos de Dios los corrige en el momento, en el hoy, aquí en la tierra. A los hijos de Dios nosotros, los hijos de Dios, somos castigados
aquí en la tierra, porque a los que no castiga serán castigados para la eternidad. Espero que lo hayas entendido. Y ahora yo quiero hacerte una invitación a ti, mi hermano, mi amigo. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de abrirle tu corazón. Hoy es el día de decirle, Señor, yo quiero ser hecho un hijo tuyo. Por ello, yo decido creer en Jesucristo y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Confieso que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Si tú quieres ser hecho hijo de Dios, haz conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración. Repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy lejos de ti y que estoy destituido de tu gloria. Que por más que yo haga con mis propios esfuerzos o con las religiones que he tratado de buscar, jamás podré entrar a tu reino. Es por ello que hoy me rindo a ti y abro mi corazón y te recibo, a ti, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, porque está escrito que todo aquel que te recibió a ti en su corazón, el Padre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y yo quiero ser tu hijo. Así que hoy decido recibirte. Ven, Señor Jesús, a mi vida y toma el control de mi vida. Cámbiame, perdóname, lávame con tu preciosa sangre, oh Jesús, y límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prepárame para estar listo para el arrebatamiento de la iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Hoy, si tú hiciste esta oración, tú eres un hijo de Dios. Tú, hoy por hoy, eres mi hermano y yo te animo a que estés pendiente para ir aprendiendo cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. Que el Señor te bendiga. Ahora a ti, mi hermano, si tú le has fallado al Señor, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús. Oye bien, que confieses tu pecado. Dice la palabra, el que confiese su pecado alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no será perdonado. Entonces, hoy es tiempo de decirle, Padre, te he venido fallando, te he estado fallando aquí, me he apartado de ti, he hecho esto. Él lo sabe, pero Él quiere escucharlo de ti. Y si tú quieres ponerte en paz con el Señor, y si tú quieres hacer nuevo voto, repite esta oración conmigo. Padre bueno, Padre maravilloso, gracias por hablar a mi corazón y gracias por hacer que tu Espíritu Santo me redarguya. Y es por ello que estoy hoy ante ti. Confieso mi pecado. Confieso que te he faltado. Confieso que he hecho lo que a ti no te agrada. Y hoy me arrepiento y te pido que me perdones en el nombre de Cristo Jesús. Y que me laves con su preciosa sangre. Que me limpies de todo pecado. Porque escrito está, Padre, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Señor Jesús, Padre eterno, en el nombre de Jesús, perdona. Y por fe yo recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, quiero decirte, el Señor te ha perdonado. Espera mejores tiempos. Espera mejores momentos. Espera bendición de Dios, provisión de Dios. Porque la palabra dice para sus hijos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que tanto esperáis. Así que espera lo mejor, porque con amor eterno, dice, te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Así que dile gracias, Señor. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, que el Señor te bendiga. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Vicky, por estar conectada. Gracias, hermana Leti, por estar conectados. Gracias a todos aquellos que están dispuestos a seguir buscando de la presencia de Dios. Esta fue su iglesia en línea, la Cueva de Adulam. Hasta una próxima. Bendiciones.